Hola, bienvenido a un nuevo video en este canal. Soy Haider Miranda y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los marcadores en Power BI. Quizás te ha pasado que quieres que tus informes de Power BI sean más interactivos. Por ejemplo, puede que tengas muchos elementos visuales y quieras organizarlos todos en una misma página y poder navegar de forma sencilla entre estos elementos, mejorando de esta manera la experiencia final del usuario. Para lograr ese resultado podemos hacer uso de los marcadores en nuestros informes de Power BI. Los marcadores capturan el estado actual de una página de nuestro informe, capturando también los filtros, las segmentaciones que tengamos aplicadas, los objetos visuales, el ordenamiento, entre otras configuraciones que tenga nuestro informe. Vamos a ver con un ejemplo cómo podemos configurar y utilizar los marcadores dentro de Power BI, así como las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de utilizarlos. Teniendo todo esto presente y sin más preámbulos, comencemos. En pantalla podemos ver un informe que se ha diseñado en Power BI Desktop y en el que ya se han incorporado una serie de elementos visuales hasta el punto de abarcar todo el lienzo de trabajo. En este caso nos quedan dos elementos visuales que debemos incorporar a este informe y lo que no queremos es tener que llevarlos a otra página. Queremos poder integrarlos en este mismo informe de manera que el usuario pueda ver toda la información posible en esta misma página. Y es aquí precisamente donde podemos hacer un uso valioso de los marcadores. Para este caso tenemos dos páginas, una marcador general y otra marcador específico, donde vamos a ver las dos maneras en que podemos configurar estos marcadores. Para empezar, lo primero que debemos hacer cuando vamos a trabajar con marcadores es activar el panel de selección y el panel de marcadores. Para eso nos vamos a ir al menú Ver y aquí vamos a seleccionar marcadores y acá seleccionamos también la opción Selección. Aquí en el panel a la derecha, en la barra a la derecha, podemos ver que ya tenemos activos estos paneles. En el panel de selección, que podemos identificar con este icono, básicamente lo que se nos va a mostrar es el listado de todas las visualizaciones, de todos los elementos visuales que hemos incorporado en la página actual, en la página sobre la cual estamos trabajando. Una recomendación para trabajar de mejor manera con los marcadores es renombrar estos elementos visuales de manera que se nos haga más sencillo identificarlos. Por defecto, cuando nosotros colocamos títulos a nuestros elementos visuales, esos títulos se van almacenando aquí. En mi caso, no estoy trabajando con títulos y voy a trabajar específicamente con estos tres elementos visuales. Este elemento visual de anillo, este elemento visual y esta tabla. Acá puedo ver, si selecciono el elemento visual, en el panel de selección se oscurece un poco el visual que estoy seleccionando. En este caso, lo que voy a hacer es asignarle unos nombres que me permitan identificarlo de manera más sencilla. Para eso voy a darle doble clic y en este caso voy a colocarle, por ejemplo, motivo top 5 para saber qué es esta visualización. Selecciono la otra visualización con la que voy a trabajar, le asigno igualmente un nombre, le doy enter y hago exactamente lo mismo con la tabla. De esta manera ya he identificado mis tres visualizaciones que voy a utilizar para crear los marcadores. Lo siguiente que voy a hacer es ubicar estas visualizaciones donde quiero que se vean. En este caso, quiero que todas ocupen este lugar del lienzo. Voy a ubicarlas allí
una sobre otra y allí es donde se van a visualizar. En este caso en particular, lo que quiero hacer es que a través de unos botones poder navegar entre estas distintas visualizaciones, que en función de dar clic en un botón se muestre una u otra visualización. Para eso lo que voy a hacer entonces es agregar una serie de botones que me van a permitir crear esa navegación. En este caso, para cada visualización voy a utilizar dos botones, un botón de estatus activo y un botón de estatus inactivo. Por lo tanto, vamos a necesitar en este caso 6 botones, 2 para cada visualización. Para agregar estos botones vamos a ir al menú Insertar y aquí vamos a seleccionar la opción de agregar botones y vamos a seleccionar un botón en blanco. Vamos a tomar este botón que se nos creó acá, lo voy a arrastrar acá y lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo hasta obtener los 6 botones que necesito. Voy a organizar esto un poco acá. Y lo siguiente que voy a hacer ahora es darle formato a estos botones. Para esto activamos el panel de formato y aquí voy a irme a estilo de botón, voy a activar la opción de texto y aquí por ejemplo voy a colocar top 5. Voy a, en este caso, a cambiarle por una fuente en negrita, voy a aumentarle un poco el tamaño porque este va a ser mi botón activo y aquí vamos a seleccionar este color verde para el botón activo. Voy a deshabilitarle la opción de icono y la opción de borde, que quede así, y ya he configurado este botón. Voy a configurar el siguiente. En este caso, este va a ser el que me va a mostrar el gráfico de tiempo. Y el último botón va a ser el que me va a mostrar el detalle. Para hacerlo más sencillo, selecciono el primer botón, voy a inicio y lo que voy a hacer es copiar el formato a los otros botones. De esta manera ya he creado lo que va a ser o los que serán mis botones activos. Ahora voy a hacer una configuración similar para los botones inactivos. Voy a seleccionar el primer botón, va a tener el mismo título. En este caso voy a dejar una fuente más delgada. Si voy a aumentarle un poco el tamaño de la fuente, la voy a dejar así en ese tono gris y deshabilito la opción de icono y la opción de borde. Y hago exactamente la misma configuración para los otros botones. Una vez terminada la configuración del formato de los botones, voy a irme al panel de selección y miremos que aquí me agregó todos los botones que tenemos acá, pero no hay una manera de poder identificar estos botones. Entonces lo que voy a hacer en este caso es darle doble clic a cada uno de estos botones aquí en el panel de selección y asignarles un nombre que me permita identificarlos. Voy a comenzar con los activos y luego con los inactivos. De esta manera ya he configurado los nombres y ya los puedo identificar de manera más sencilla. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente ordenarlos un poco, donde quiero ubicarlos. En este caso, acá van a estar los botones activos
y lo que voy a hacer es colocar los botones inactivos en la misma posición para que aparezca uno u otro en función de la selección que se realice. Entonces, digamos que hasta aquí lo que hemos hecho es hacer la configuración inicial para ahora sí pasar a crear nuestros marcadores. En la presentación del video mencionaba que los marcadores nos permiten capturar el momento o la configuración de un informe en Power BI, de una página de un informe. Entonces, acá es muy importante que tengamos presente, si tenemos filtros aplicados, esos filtros se van a guardar, por lo menos en esta primera configuración que vamos a hacer, en esta configuración general. Voy a dejarlo así en el año 2023 para proceder a crear el primer marcador. El primer marcador va a tener las siguientes características. Lo que quiero que aparezca aquí por default es la visualización de anillos y que las otras no se vean. Entonces, lo que vamos a hacer acá, antes de crear el marcador, es desde el panel de selección vamos a habilitar, a ocultar o a mostrar los elementos que queremos configurar. En este caso, este visual, por el momento, no quiero que se vea. El detalle, la tabla de detalle, tampoco quiero que se vea. Quiero que se vea solamente esto. Y de los botones, en este caso, el botón top 5 inactivo no quiero que se vea, quiero que se vea solamente el activo. El evolutivo activo no, porque ese gráfico no es el que está activo. Quiero que se quede el inactivo para los otros dos botones. Entonces deshabilito este botón también. Y aquí tenemos lo que va a ser la configuración de nuestro primer marcador. Una vez hecha esa configuración, vamos al panel de marcadores. Vamos a darle aquí donde dice agregar y aquí ya tenemos nuestro marcador. A este le podemos dar doble clic y asignarle un nombre. Y ya hemos creado nuestro primer marcador. Para proceder a crear los otros marcadores, lo que tenemos que hacer es irnos al panel de selección y nuevamente configurar qué elementos queremos que se vean y cuáles no. Para crear este segundo marcador y como parte del proceso de aprendizaje, voy a colocar acá un filtro. Aparte del año, voy a colocar que la información esté filtrada al mes de enero. Y ahora, con esta selección hecha, voy a configurar los elementos visuales que quiero que se vean o no en el marcador. En este caso, vamos a ocultar este visual y vamos a mostrar el evolutivo. El top 5 lo vamos a ocultar el activo y vamos a habilitar el inactivo. En el evolutivo cambiamos el orden también y el de detalle lo dejamos así como está. Ya hemos configurado, esto es lo que queremos para nuestro segundo marcador. Vamos al panel de marcadores, le damos en agregar y se nos crea un nuevo marcador. Le damos doble clic y vamos a colocarle un nombre también. Y ahora vamos a crear nuestro tercer marcador. Vamos nuevamente al panel de selección y digamos que acá quiero aplicar otro filtro. Vamos a seleccionar recursos humanos. Nos queda así y vamos nuevamente a configurar los elementos que vamos a ocultar o a mostrar. En este caso, este lo vamos a ocultar, vamos a mostrar el detalle. El top 5 se queda como lo configuramos la última vez. El evolutivo lo cambiamos y el de detalle también lo vamos a cambiar. Y aquí tenemos la tercera configuración. Vamos a nuestro panel de marcadores, agregamos y vamos a cambiarle el nombre al marcador que se ha creado. Y de esta manera hemos creado nuestros tres marcadores. Podemos probarlos desde aquí. Si yo le doy aquí al marcador top 5 motivo, fíjense que el visual cambia a lo que nosotros configuramos. Si les doy
al motivo evolutivo, que es el segundo marcador, también cambia. Y si le doy al último marcador que hemos creado, cambia también a lo que nosotros le pedimos. Ahora bien, miremos algo interesante que está ocurriendo acá. Si vemos este último marcador, está tomando la información con las segmentaciones, con los filtros que nosotros habíamos aplicado. Y esto es porque habíamos mencionado que los marcadores capturan la configuración de nuestros elementos visuales, los segmentadores, los filtros que tengamos aplicados. Si nosotros tuviésemos filtros aplicados aquí en esta barra de filtros, el marcador que creamos en ese momento lo va a capturar. Por eso, cuando vamos a top 5 motivo, fíjense que el filtro o la segmentación de mes y de área desaparecen, porque cuando creamos este marcador solamente teníamos una segmentación por año, pero cuando voy al marcador de motivo evolutivo me agrega la segmentación de enero, porque esa segmentación estaba colocada cuando se hizo ese marcador, y lo mismo ocurre con motivo detalle, que aplica las segmentaciones que estaban configuradas al momento de capturar el marcador. Ahora bien, existe una manera en cómo podemos manejar esta situación y evitar que esto suceda. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una última configuración, y es configurar los botones para que estos cambios de marcadores se den desde aquí, desde el momento en que doy clic en estos botones. Lo que voy a hacer es seleccionar los botones inactivos, en este caso top 5, me voy al panel de formato y aquí voy a buscar la opción de configurar la acción del botón, la activo, y en este caso voy a decirle que lo que va a hacer es accionar un marcador y selecciono el marcador. Por eso es importante colocarle el nombre al marcador. En este caso me va a mostrar el marcador top 5. Voy al siguiente botón, hago lo mismo, configuro su acción, que va a ser sobre un marcador. En este caso va a ser el motivo evolutivo. Y desde aquí puedo comenzar a probar. Si le doy a este botón, fíjense que ahora sí cambia. Si le doy al evolutivo, también cambia. Y si le doy aquí a detalle, lo que voy a hacer es configurar su acción, porque me hacía falta. Tipo marcador, y selecciono el marcador que le corresponde, y ahora sí puedo probarlo y funciona. Pero como les decía, acá tenemos un inconveniente, y es que siempre que utilicemos estos marcadores, resulta que nos van a cargar con la configuración, con los filtros que se habían aplicado. Vamos a ver cómo podemos replicar esta misma navegación sin tener que preocuparnos por los filtros, de manera que podamos navegar de manera tranquila a través de estos visuales y se muestre la información completa. En este caso vamos a trabajar en esta segunda página, donde, para adelantar un poco, ya he preconfigurado los botones. Desde el panel de selección ya he renombrado todos mis elementos visuales, así que lo que vamos a hacer es, en este momento, configurar qué queremos que se vea y qué queremos ocultar. Antes de eso, veamos que aquí en la parte superior tenemos unos filtros aplicados. No los voy a cambiar, y con eso les quiero mostrar que bajo esta configuración no nos van a afectar estas segmentaciones. Entonces vamos a proceder a configurar cada uno de los escenarios que deseamos para cada uno de los marcadores. En este caso voy a ocultar este visual, voy a ocultar esta tabla, voy a ocultar este botón de acá, este botón de acá, y voy a ocultar también, en este caso, este botón de acá. Este es mi primer escenario de configuración. Ahora, antes de crear nuestro marcador, lo que vamos a hacer es que desde aquí, desde el panel de selección, vamos a seleccionar todos los elementos visuales que participan en esta configuración, tanto si están visibles como si están ocultos. En este caso, ya yo tengo identificado, y por eso es muy importante haberlos renombrado, que los elementos visuales que participan de esta configuración van desde este botón hasta este elemento visual que se llama motivos
horas extra. Y fíjense que ahí estoy seleccionando tanto los que están ocultos como los que están visibles. Después de esta selección, ahora sí voy a ir aquí a mi panel de marcadores y le voy a decir agregar marcador. Me crea un nuevo marcador, lo voy a renombrar. En este caso, por ejemplo, vamos a colocarle top 5 2, le doy enter. Y lo que voy a hacer es que voy a venir a estos 3 puntos que están aquí al final del marcador que se acaba de crear, le voy a dar clic y voy a desmarcar esta opción que dice datos. Regreso nuevamente a estos 3 puntos y ahora voy a marcar la opción que dice objetos visuales seleccionados. Podemos venir nuevamente a estos 3 puntos y verificar que tengamos esta configuración. La opción datos no está marcada y la opción objetos visuales seleccionados sí lo está. Y esta configuración cambia todo el comportamiento de nuestro marcador, porque con esto lo que le estamos diciendo es que primero no capture la configuración de los datos, o sea que no me guarde la posición de los datos en ese momento. Y acá lo que le estoy diciendo es que quiero que ese marcador me capture únicamente la información, o en este caso me capture únicamente los elementos visuales que seleccioné. O sea, en este marcador no se está guardando información de estos segmentadores ni de ninguno de estos elementos visuales que están alrededor de esta selección. Con eso en mente, vamos a configurar los otros marcadores siguiendo la misma forma de trabajo. Vamos a darle clic en un área afuera para que se deseleccione. Vamos a venir al panel de selección y vamos a configurar los elementos que se van a ver y los que se van a ocultar. En este caso, para el segundo marcador voy a ocultar este visual, voy a mostrar el de evolución y cambio la visualización de los botones. Hago lo mismo, selecciono todos los elementos visuales que participan de esta configuración, estén o no estén visibles. Voy a mi panel de marcadores, le doy a agregar y tengo ahora un nuevo marcador. En este caso, vamos a también cambiarle el nombre y nuevamente vengo a los 3 puntos al final del marcador que se acaba de crear, desmarco la opción de datos y marco la opción que dice objetos visuales seleccionados. Y con eso he configurado el segundo marcador bajo estos parámetros de configuración. Le doy clic afuera para deseleccionar todo, voy al panel de selección y hago la configuración del último marcador. Selecciono todos los elementos visuales, agrego el marcador y configuro los atributos de este marcador. Vamos a probar cómo funciona antes de configurar los botones. Si voy aquí al top 5, fíjense que me muestra la información. Si voy al evolutivo, me muestra la información. Y si voy al detalle, me muestra la información. Pero ¿qué pasa si vengo acá y cambio alguno de los segmentadores? Voy a ir, por ejemplo, en este caso voy a quitar los meses. Y voy a ir nuevamente al primer marcador, top 5. Fíjense que el segmentador no cambió. En este caso, la segmentación, en este caso, el visual me está mostrando la información con la segmentación que está aplicada en este momento. No se está trayendo una segmentación anterior. ¿Por qué? Porque hemos configurado estos marcadores de manera tal que solamente capture cierta configuración de los elementos visuales que seleccionamos.
Y de esta manera, entonces ahora sí hemos creado un menú de navegación entre marcadores que solamente tiene en cuenta esa configuración. Lo que nos resta en este caso es ahora simplemente configurar los botones para que respondan a cada uno de estos marcadores. Si voy acá, simplemente selecciono que va a aplicar un marcador y acá le indico a cuál marcador debe aplicar. Recuerden que es muy importante que nombremos los marcadores de manera tal que no sea sencillo poder identificarlos para poder realizar este tipo de configuraciones. Y de esta manera, ahora sí podemos navegar entre los distintos elementos visuales y hemos configurado, en este caso, una experiencia más sencilla para el usuario donde no tiene que navegar a través de distintas páginas y en un mismo informe puede acceder a toda la información. De esta manera podemos enriquecer la interacción que los usuarios pueden tener a la hora de hacer uso de los informes que configuramos y que desarrollamos desde Power BI. Si este video te ha gustado o te ha resultado interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo con otros suscriptores. Realmente espero que te sea útil y te ayude a mejorar la calidad de tus informes con Power BI. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecho la oportunidad para invitarte a que lo hagas y que no olvides activar las notificaciones para que te mantengas al tanto del nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video.